Hola, yo soy Daniela. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en griego. Del fondo a la forma de cómo funcionan las luces intermitentes. En este primer episodio sobre lo que estoy por escribir, hemos querido realizar un escrito de cómo funcionan las luces intermitentes. Cada una decidió hacer su propio escrito, cada una con su propio proceso, y lo que vamos a hacer aquí es leerlos. La otra va a reaccionar más o menos qué considera que está diciendo en este escrito, para finalmente cada uno de nosotros va a decir qué es lo que planeaba transmitir con lo que escribió y cómo lo escribió. De cómo funcionan las luces intermitentes. Buenas, ¿tienes luces intermitentes?, dijo Marcelo recostando los codos en el mostrador de la miscelánea junto a su edificio. No había nadie al otro lado de la caja registradora. Marcelo había hablado en voz lo suficientemente alta como para que la dueña, que probablemente estaba detrás de los estantes de chucherías, lo escuchara. ¿Luces como las de Navidad?, preguntó una voz brillante que parecía venir de abajo. Marcelo volteó la mirada intentando ver al otro lado de los estantes bajos del mostrador. Descubrió que la voz venía de una chiquilla sentada en un taburete junto a la caja. Los tubos de escarcha, los lápices a por mayor y los muchos y coloridos esmaltes de marcas desconocidas la escondían. Aún así, el brillo de una niña es inconfundible. No son de Navidad las que busco, pero sí, esas que prenden y apagan. Creo que sí, vecino, dijo la niña con voz un poco exasperada. Dejó a un lado la consola de juegos y fue detrás de los estantes con una expresión intermedia entre pereza y fastidio. Volvió después de unos cuantos minutos con una pila de cajas que traspasaban su cabeza. Vea, tengo de colores solo azules, solo amarillas, verde y rojo, blancas. Deme esas, por favor, dijo Marcelo interrumpiéndola. Son 10.000, vecino. Marcelo entregó el billete a la niña y se quedó un momento mirando la caja de luces mientras ella apilaba las otras cajas. Las ponía a un lado y se disponía a tomar asiento para continuar con su juego. ¿Puede probarlas, por favor? La niña le lanzó nuevamente una mirada exasperada y esta vez no se preocupó en no hacer muy evidente su fastidio. Con una mano alzó la caja de luces y cuando comenzaba a alejarse para entrar en lo que parecía una habitación contigua al almacén, Marcelo interrumpió. ¿No puede probarlas enfrente mío? No hay dónde conectarlas ahí, soltó la niña sin siquiera una pizca de delicadeza. Bueno, no se moleste, será llevármelas así. Mientras subía las escaleras, Marcelo pensaba en las luces que acababa de comprar. Ojalá estas sí sirvan. Estaba seguro de que las últimas 60 cajas que había comprado en diferentes tiendas habían salido defectuosas. Apenas las compra, las conecta a una toma de corriente y todo parece andar bien. Las luces prenden y apagan, pero luego de un tiempo se quedan fijas. Marcelo se desespera con tanta luz, las desconecta y lleno de ira no vuelve a conectarlas nunca más. ¡Qué desperdicio! Cuando llegó a la 6ª planta del edificio, dobló a la derecha y caminó hasta el fondo. Puso la llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. Desde la muerte de Juliana, su apartamento era un verdadero basurero. Además de cajas de luces, llegaban a parar a su piso mujeres interesadas, deseosas de una probada de la fortuna que Marcelo tenía en el banco. Hombres con portafolios llenos de papeles de esos que destruyen vidas, abogados y cobradores que llegaban a posarse en su vida como moscas en la fruta podrida. Con el tiempo, Marcelo se había acostumbrado a ser de paso. Era muy observador y había descubierto al mismo tiempo que su apasionado gusto por las luces intermitentes, que las personas tenían brillos diferentes. Las mujeres de una noche tenían luz azul. Los hombres de los bancos y los abogados tenían una insoportable luz de esas que ponen en los consultorios médicos. Los niños en la calle tenían su propia luz, así como la niña con expresión de fastidio que lo había atendido en la miscelánea. Todas las personas iban y venían, ninguna se quedaba. Era casi obvia la razón por la que, tras 2 meses de la repentina muerte de Juliana, Marcelo había cambiado todas las luces del apartamento por bombillos intermitentes, y no dejaba de comprar extensiones de este mismo tipo. Después de quitarse el abrigo y los zapatos, abrió las luces que acababa de comprar y tiró la caja al piso. Sacó la extensión, se sentó junto a la toma de corriente y las conectó. ¡Diablos! En efecto, y tal y como había sido con las anteriores, las luces funcionaron por un momento.
Marcelo alcanzó a ilusionarse porque este momento de victoria fue más largo que con todas las demás que había comprado antes. Aún así, luego éstas también sucumbieron a la tentación de la luz constante. Además son rojas, maldita niña, dijo desconectando violentamente las luces y tirándolas a un lado junto a todas las demás extensiones que peculiarmente decoraban el piso. Al cabo de una semana, Marcelo volvió a la miscelánea, pero no precisamente a reclamar por las luces que había comprado antes, sino a darle otra oportunidad al asunto, tal y como se decía a sí mismo cada vez que iba en busca de una nueva caja de luces. «Buenas, ¿tiene luces intermitentes?», dijo con una voz mucho más baja que la vez anterior, esperando encontrar nuevamente a la niña en el taburete al otro lado del mostrador. Pero no fue así. Nadie respondió al saludo y Marcelo intentó nuevamente casi gritando. «Buenas, que si tiene luces intermitentes». Parado casi en puntillas, intentando ver a través de los estantes, Marcelo comenzó a pensar que quizá era una señal. Las luces que compraría allí tal vez volverían a salir defectuosas. Pero antes de decidir por completo dar vuelta e irse, alguien más entró en la tienda e iluminó el lugar de una forma que Marcelo nunca había visto antes. «Buenos días, doña Constanza, aquí le traigo el pedido», dijo una mujer baja de cabello castaño oscuro mientras luchaba por no dejar caer las cajas de luces que traía apiladas. «Buenos días», saludó Marcelo, aunque no se ofreció a ayudarle. Que se fueran al infierno esas condenadas cajas de luces intermitentes. «Ah, hola», dijo la mujer girando un poco para lograr ver a Marcelo. «¿Sabes si está doña Constanza?» «Creo que no hay nadie». «¿Me ayudas?», pidió con voz sofocada la mujer con las cajas. Sin embargo, Marcelo se tomó su tiempo en reaccionar y en esos contados segundos las cajas se deslizaron y cayeron al suelo. «Ya que, se merecían un buen golpe las inútiles», dijo la mujer sin perder el tono de entusiasmo en su voz. Repentinamente esta mujer de brillo diferente le simpatizó a Marcelo. Concordaba con ella en eso de que las luces se merecían el buen golpazo. Seguro eran todas bien defectuosas. «No le digas a la doña, pero estas luces no son de muy buena calidad. En realidad no he podido encontrar en toda mi vida unas buenas luces intermitentes», dijo la mujer. Se sonrieron con los ojos y por primera vez desde hace mucho tiempo Marcelo no sintió que su vida iba en cámara lenta. Las cosas esa tarde pasaron muy rápido, y la mujer de las cajas terminó junto a él en el sofá de su sala. A la mitad de lo que parecía una velada de copas, las luces del apartamento se apagaron por completo. Pero junto a las brillantes caricias de la noche, Marcelo sintió que veía más claro de lo que había visto en toda su vida. A la mañana siguiente, la mujer de las cajas ya no estaba, y Marcelo percibía que algo había cambiado en él. ¿Cómo era su propia luz? Nunca se lo había preguntado, y de repente esa mañana no podía dejar de cuestionárselo. ¿Era eso lo que había cambiado esa noche? Imposible saberlo con certeza. Lo que sí sabía era que había despertado horas antes en la madrugada, cuando ella ya no estaba, y se había percatado de que el apartamento estaba lleno de las extensiones de luces intermitentes que había comprado. Las luces intermitentes funcionaban finalmente. Wow, han habido 2 veces en las que parabas y pensé como, no, ese no es el final. Y ahora que paraste, creí que no era el final. Yo creo que sinceramente me encantó desde la primera frase. Desde que empezaste a decir, señora, ¿tiene luces intermitentes? Desde esa primera vez como que entendí que iba a ser algo muy diferente a lo que yo estaba imaginándome cuando hablas de cómo funcionan las luces intermitentes. Me gustó mucho, sinceramente me gustó mucho. Siento que normalizaste las luces intermitentes en nuestros contextos. Tú pensarías que una luz intermitente es una luz que está dañada. Es una luz que no es que aporte mucho pues a una habitación. Pero pensar que Marcelo y bueno, y después esta señora, lo que estaban buscando eran luces intermitentes, digamos que le da un giro a la realidad muy interesante. Marcelo es un personaje muy interesante, porque es un personaje, como decías tú, sumido en la monotonía, y cuando dices que este día que conoce como a esa señora fue el día en que su día transcurrió de manera rápida, nos devuelve a que desde
desde que se quedó solo, está sumido en una monotonía en la que solo consiste en buscar luces intermitentes y conectarlas y darse cuenta que no funcionan y medio empezar a distinguir cuando sus luces no funcionan, empezar a distinguir las luces de los demás. Creo que eso es algo muy bonito también de Marcelo y como de la narración. Ese otro aspecto de cómo observas las luces de las personas es algo que me pareció muy original. Yo no lo hubiera pensado, la verdad. Así que eso me gustó también. Me gusta que las luces intermitentes, para mí, son, contrario a Marcelo, son luces pues veloces. Es decir, tú nunca ves una luz intermitente que tarde un minuto prendida y luego un minuto apagada. Siento que la misma palabra intermitente te está diciendo que esto es veloz y que cada segundo cambia y es por eso que, digamos, se consideran molestas para nosotros en una habitación, porque claramente tipo una luz intermitente en Navidad creo que es algo que uno, es lo que sería más normal, una luz intermitente en Navidad es como, claro, tú buscas lucecitas que cambien de colores y que brillen y así, pero para una habitación es algo muy poco común y muy raro tener una luz intermitente en tu habitación. Y pensar que él quiere una luz intermitente veloz en una vida totalmente lenta y sumida en la monotonía de ir a buscar luces, es como no sé, una contraposición interesante que creo que también le da como, no sé, personalidad a Marcelo, como esta persona sumida en la lentitud, pero que a la larga tal vez sí está buscando como la inmediatez de las luces intermitentes. La verdad me gusta mucho, es algo muy diferente, de verdad que no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo pensé en mil y un cosas más y no me esperaba una narración así y me gustó y gracias por leerla. Ay, a mí me encanta tu idea y también me gusta mucho que como por parte yo cuando lo leo, o por lo menos lo que yo sentía era una cosa un poco diferente, pero con la misma idea de fondo. Entonces me gusta mucho pensar que logré con la narración como esos sentidos varios. Y pues uno de los sentidos que yo tenía, o bueno, la idea por la cual nació todo esto, era la idea de las personas, primero como luces y luego las luces intermitentes, las personas intermitentes en la vida. Las personas como luces intermitentes que se prenden y apagan, o vienen y se van. Entonces, hablando un poco como desde la parte de mi preescritura, yo primero tuve como interruptor de la escritura, igual que tú, la frase de cómo funcionan las luces intermitentes. De hecho, pues decidí ponérselo de nombre al cuento. Y además de eso, pues escribí como un pequeño resumen de la idea que tenía de eso, o de lo que me había llegado, de lo que me transmitía la frase, o de lo que había pensado, que era eso, las personas como luces. Y luego de eso, ya comencé a pensar en la historia. Entonces pensé en una persona, llevar al extremo ese personaje de alguien para quien las personas son intermitentes. Entonces, para Marcelo, y ahí pues lo digo en una parte, las personas desde que murió Juliana son intermitentes, o sea, vienen y se van y como que su vida está llena de luces intermitentes, pero también es gracioso que las luces intermitentes que él compra no le funcionen, o según él, como decía también, según él y según la otra chica, no les funcionan las luces intermitentes, sabiendo que tal vez si hubiéramos sabido un poco más de la historia, tal vez nos hubiéramos percatado, o bueno, de pronto si él no las hubiera desconectado apenas se da cuenta que se quedan quietas, tal vez se hubieran percatado de que tal vez no estaban defectuosas. Entonces es también, No había pensado eso. ahí hay como también un sentido de que él se rinde muy fácil con aquellas cosas que son así que él piensa que a primera vista fallan, entonces se rinde fácilmente y no la vuelve a tocar, o sea, no vuelve a tocar esas extensiones que pensaba que estaban dañadas. Y también es gracioso ver cómo al final, pues yo creo que pues intenté que se sobreentendiera que la chica fue la que puso las luces y cuando él se despertó vio que ya funcionaba. Una parte como de lo que yo pensé cuando escribí eso fue que, de nuevo, probablemente es que simplemente él no las había visto conectadas tanto tiempo y se dio cuenta que ya funcionaban, solo que tal vez nunca estuvieron, sí, nunca fueron defectuosas. Siempre han funcionado. Sí.
Una de las cosas en las que pensé también en mi preescritura cuando comencé a planear lo que sería la descripción de las personas con su propia luz fue un poco en el perfume, eso de utilizar los sentidos para describir a las personas. Entonces, así como describir a las mujeres, a las personas con su olor, yo pensé en eso del brillo. Entonces me parece muy interesante utilizar los sentidos también en eso, porque lo primero que vino a mi cabeza cuando estaba haciendo la preescritura y cuando vi que eran sobre luces intermitentes fue eso, la vista, o sea, que tiene que ver con o cómo puede cambiar eso que nosotros vemos, cómo puede condicionar lo que pensamos y cómo vemos las luces intermitentes y podemos pensar en muchas cosas. La manera de observar a las personas que dices es muy interesante y diferente. ¿Por qué digo diferente? Con mi escrito yo le di una dimensión totalmente diferente, tal vez un poco más negativa con respecto a las luces intermitentes. Y bueno, dice así, de cómo funcionan las luces intermitentes. Y se encendió, como ya lo había hecho las últimas 20 veces. Y no se cansaba, seguía encendiéndose y apagándose sin parar, sin vacilar y con decisión. 21. Aunque no sé qué lo impulsaba, estaba seguro debía ser alguna de esas nuevas corrientes. 22. De esas que quieren cambiar todo tal cual está, de esas alborotadas corrientes que aunque crean tener energía, están dañadas. 23. No funcionan sino para dar impulso, vago impulso, a luces intermitentes. 24. ¿Y de qué sirve una luz intermitente? No sirve al día, no sirve a la noche, no aporta a la luz ni tampoco a la oscuridad. 25. Enceguecen, no dejan ver lo que debe ser visto, marean. 26. Y así estaba yo, casi ciego, mareado observando estas luces intermitentes en mi habitación. 27. He visto a una mosca llegar varias veces atraída por la luz. Cuando la luz se apaga, la mosca se va. Viene y va. Viene y va. 28. Veo las sombras de cada mueble, la puerta formidable como siempre, la cama abarcadora, frágil y relajada, el escritorio tratando de mantener el equilibrio, la biblioteca erguiéndose por sobre toda la habitación. 29. Siento que mi campo de visión es realmente pobre. Siento que estoy viendo fragmentos de la realidad, como si estuviese perdiendo segundos de tiempo y de espacio cada vez que cierro los ojos. 30. Listo, he acabado. 30 parpadeos seguidos. Definitivamente nunca más volveré a hacer esto. Me gustó mucho. Es que me encanta. Algo que me encantó, la verdad, es que todo el tiempo yo estuve pensando cómo trataba de concentrarme en lo que decías en medio de los números. Como que al comienzo mi atención principalmente estaba en lo que decías más que en los números. Luego, sí, cuando vi que se repetían los números, mi atención cambió. Y ahora era, o sea, lo que estaba en medio era solo como, lo que está en medio de los números. Pero los números eran mi atención, era como, tiene que haber algo con esos números. Y yo comencé a pensar, o sea, literalmente comencé a imaginarme un montón de cosas. Era como, ¿qué está haciendo? Está contando las lucecitas en una extensión. ¿Qué está haciendo? Y luego, al final, cuando comprendes, es como, en serio, me gustó mucho. Primero, me gusta mucho cómo juegas con esa atención del lector, porque yo siento que a cualquiera le pasaría cuando lo lea, que al comienzo, como que piensas que te está llevando más que todo la parte, sí, como narrativa, y luego de repente tu atención cambia a los números y quedas como, algo está pasando aquí. Y la segunda cosa que quería hablar en cuanto a como la forma es que igualmente tú cuentas una pequeña historia. Me gusta mucho como pensar en contraposición con lo que hicimos, que es como las maneras y los estilos desde los cuales se pueden tocar diferentes historias. Yo siento que hasta cierto punto, incluso en algún momento, podríamos pensar que fueran distintas perspectivas de una misma historia. El tuyo es como un momento bajo la lupa, como un momento exacto, unos segundos exactos. Entonces me gusta mucho pensar en esa diferencia de nuestras elecciones para abordar este tema.
como las luces intermitentes verlas desde una lupa y las luces intermitentes verlas desde una como algo más global. Ok. Me parece muy, muy interesante que ambas hayamos elegido cosas así de distintas porque justamente dejan ver dos caras de que podría ser, yo creo, un enunciado con muchos sentidos. Lo que quiere decir tú de escrito, o bueno, lo que yo percibí como el sentido, es algo así como algo parecido a la intermitencia que yo quise mostrar en mi cuento, pero tú dices que hay una elección en ver la intermitencia o no. Y es algo que me llamó mucho la atención, o sea, ese pensamiento de las luces intermitentes, pero no como luces intermitentes por naturaleza, sino que tú haces que la luz sea intermitente. Y es algo que la verdad es que no había pensado, o sea, es una idea súper chévere y es una idea que, si bien es muy diferente y nos deja ver como todas las facetas que podría tener el enunciado, y nos deja ver también muchas cosas que yo creo se ven de la realidad, como ese tipo de cosas que crees que no tienes la elección, pero tú tienes la elección de verlas o no. Y la parte en la que hablas sobre que no dejan ver las cosas con claridad, pero tampoco oscurecen todo, es algo así como lo que él está haciendo. O sea, la decisión de la intermitencia es algo así como sí veo, pero no. Es como un tipo de indecisión, lo veo yo así, y me gusta mucho esa idea y siento que ese fue como el sentido, o el sentido que yo capté de tu escrito. Estoy muy de acuerdo contigo, Dani, que este enunciado es como muy rico en interpretaciones. Y con respecto a lo que tú sientes que transmite, estás en lo correcto. Es decir, tienes mucha razón en estos ítems que mencionaste. Digamos que el sustrato de estas líneas era pensar, ya no era pensar cómo funcionan, sino qué es una luz intermitente y en dónde radica la intermitencia. Y entonces es cuando tú dices que sientes que es una elección y es eso, es que si tú tienes una luz que está totalmente prendida pero tú comienzas a parpadear, se convierte en una luz intermitente y la luz está totalmente bien. Es decir, tú eres, como dices tú eres como la persona que decide si esa luz va a servirle a la oscuridad, si esa luz va a servirle a la luz, tú decides si quieres quedarte en la oscuridad o quieres quedarte en la luz. Y también cuando hablas de, cuando quiero tratar como esta decisión, es también algo así la descripción de la habitación. Estas luces intermitentes lo que hacen es enseguecen y marean. Esas dos cosas son muy, no sé, siento yo, muy fáciles de sentirse relacionado. La verdad, ¿en qué pensé yo? Dani pensó en un libro, yo pensé en las fiestas. Yo recuerdo cuando uno está en una fiesta y colocan esas luces que prenden, y esas luces intermitentes intensas. Yo no aguanto esas luces, no puedo, porque me siento súper mareada. Siento que eso prende, apaga y yo no sé cómo moverme, no sé para dónde ir, porque siento que no estoy viendo nada. Entonces es como esa intermitencia. Esta persona dice, ¿de qué sirve una luz intermitente? Pero aunque esta persona sepa o se pregunte, ¿de qué sirve una luz intermitente?, él mismo está generando... Sigue haciendo la intermitente. Exacto, sigue haciéndolo. O sea, no significa de que es una luz intermitente, ay, ya abro los ojos, ¿qué más? Ya no más, ya no puedo seguir como con esta indecisión, que es una palabra muy, muy como pertinente, sino que esta persona sigue, y son 30 parpadeos seguidos, que creo que... Siento yo que sí, cada uno de nosotros intenta hacer 30 parpadeos seguidos, pero con esa distancia, o sea, no es como 1, 2, 3, 4, sino como intentando parpadear cada vez que como la narración dice el número. Se cansa. Primero es una distancia muy larga de un parpadeo, pero aún así te alcanzas a... Si cierras los ojos en todo lo que tardas de decir 21, es un tiempo muy considerable de oscuridad, ¿sí? Entonces es como un paso constante de oscuridad a luz, que no sabes, que no te das cuenta que puedes tomar la decisión de pararlo en cualquier momento, sino que sigues. Y otra cosa que quería decir como de esta narración, que Dani lo dijo cuando habló de una narración como con lupa de las luces intermitentes, es que básicamente sí es... Discúlpame, te voy a hacer antes un inciso.
que ante todo hay como un poco de... Acabo de captar que hay un poco de decisión en su indecisión. Porque es gracioso, porque nosotros pensamos, si tú intentas hacer eso de parpadear, yo me canso. O sea, y me canso y me mareo y ya no sigo. Pero eso que tú decías que él siguiera aún así, Ajá. es como un poco de decisión entre la indecisión. Es como igualmente entre la no saber si luz o oscuridad. Igualmente hay una decisión de seguir. Intentando, en la dinámica. Sí, En la dinámica, como enfrascado. sí. Y creo que también, dos últimas cosas. Con respecto primero entonces a esto que dices de esta decisión en la indecisión. Hay una parte que la escribí totalmente pensando en como en la sociedad actual, cuando hablan de que cuando esta persona se pregunta, pero no sé qué es lo que impulsa las luces intermitentes, y dice que debe ser alguna de esas nuevas corrientes, de esas corrientes que quieren cambiar todo tal cual está, y esas él dice alborotadas corrientes, que aunque creen tener energía, la verdad dañan. Y creo que, bueno, en eso estaba pensando en que actualmente estamos rodeados de muchas corrientes que a veces quieren ser más enérgicas que otras, quieren ser las que priman, pero en realidad lo que están haciendo es dañar un poco como la dinámica de la sociedad, dañar un poco la vida, dañar un poco la familia. Y creo que estas mismas corrientes te empiezan a absorber y a veces muchas personas que están siguiendo estas corrientes están como este personaje. Y es como toman la decisión de seguir la corriente, pero la verdad no saben por qué. O sea, solo están ahí como dejándose llevar por la corriente, dejándose llevar, sí, solo están ahí. Y piensan, pero yo podría estar en otra parte, podría tal vez, esto tal vez no me parece bien, esto tal vez, como que empiezan a tener sus dudas, que es como esta persona empieza a pensar, pero esto, ¿por qué? Esto, ¿por qué? Esto, ¿por qué? Y aún así siguen. Y creo que es importante a veces darnos cuenta o llegar al número 30 para cosas en las que no son correctas y deberíamos parar un segundo y decir como, bueno, ya tal vez experimenté esto que tal vez no fue lo mejor y ya debería como recapacitar y nunca más volver a hacer esto. Es como una cosa. Y lo otro, ya lo finalizando, es lo del detalle, o como en la lupa de las luces intermitentes que menciona Ani. Y es que creo que cuando hablamos del sentido de la vista, lo más importante, creo yo, es la descripción de lo pequeño. Y creo que el sentido de la vista es tan veloz, nosotros vemos muchas cosas en un solo segundo, nosotros no tenemos la mirada fija y luego cambiar de actividad la cambiamos, nosotros estamos hablando y miramos todos nuestros alrededores, los 180 grados que podemos ver, los miramos en su totalidad cuando hablamos. Y pensar que nosotros muchas veces como en nuestra visión detallamos cosas que tal vez no nos parecen tan importantes. A veces uno se pone a pensar en el filo de un cuchillo y es algo que uno dice como eso no es algo tan importante como para observar o trascendental como para mi día a día, pero aún así ese detalle te hace descubrir cosas. Entonces descubrir cosas como una mosca, que personalmente yo lo primero que haría sería gritar ¡ay, un insecto! Pero que esta persona se pueda quedar mirando que una mosca es como, oye, mira esta mosca, llega cuando la luz llega y se va cuando la luz se va. Entonces no es solo este sujeto el que está como amarrado a la intermitencia del cerrar y el abrir, el cerrar y el abrir, sino como si todo el mundo estuviera amarrado a la intermitencia del cerrar y el abrir. Y la descripción de la habitación, como esa descripción detallista, siento que también es una manera de describir como a la persona. O bueno, específicamente siento que me describe también mucho a mí, como autor, siento que trata un poco, porque la verdad es mi habitación, es mi habitación, y creo que esa descripción de la habitación o intentar describir a la habitación como separarla por partes para luego volver a reunirla y verla en su totalidad. Bueno, ni siquiera en su totalidad, porque es que la descripción de la habitación está separada por partes porque también el personaje la está viendo por partes, porque no la puede ver completa, porque está perdiendo segundos, él dice que está perdiendo segundos de tiempo y segundos de espacio cada vez que cierra los ojos. Claro, cada vez que cerramos los ojos perdemos un microsegundo de realidad. Y creo que eso es lo que este personaje como que también está sintiendo. Yo creo, quería hacer una anotación frente a lo último que decías. Yo recuerdo que he hablado mucho de esto con diferentes personas sobre cómo, así como decías tú, hay un poco del escritor
un poco y a veces mucho, diría yo, del escritor en sus escritos. Entonces no solamente pues el hecho de que sea tu habitación, pero qué dice como el escrito en sí, viniendo de un enunciado que la verdad, o sea, un enunciado que por sí solo, si tú no te pones a pensar en nada más, sería como difícil conectarlo con nuestras vidas, pero como cada una mediante nuestros escritos hicimos una conexión con lo que nosotros pensábamos sobre la sociedad, sobre la realidad. Sí. Entonces me gusta mucho el ejercicio de vernos a través del escrito. En efecto. Y el ejercicio de ver cómo tú me ves a mí desde mi escrito y como yo te veo a ti desde tu escrito. Me pareció muy interesante eso y muy interesante en la última parte que hablabas, porque siento que no solamente es tampoco como el sentido más rebuscado del cuento o del escrito lo que dice algo del escritor, sino también esas pequeñas cosas que tú decías. Entonces, el solo hecho de que tú hayas elegido hacer como esa lupa, sí. Mientras que yo haya elegido contar una historia desde una mirada un poco más lejana, dice algo de nosotras. El solo hecho de cómo es el personaje, o no solamente de la habitación que está mirando. O de la extensión también. Sí, no solamente la habitación que está mirando, por ejemplo, tu personaje, que sea tu habitación, sino la forma en la que ve la habitación, la forma en la que ve las cosas. Y no solamente la historia, o no solamente el personaje, no solamente la historia detrás de Marcelo, sino el personaje que es él en sí mismo. Son cosas que en sí tienen un poco de nosotras, un poco mucho diría yo. Entonces es algo interesante ver cómo tanto las pequeñas cosas como las grandes tienen sus características que se conectan con nosotras y son una forma de nosotras mismas vernos, ver cómo vemos la sociedad y una forma de leer a la otra con otros ojos. Totalmente de acuerdo. Y creo que, bueno, al final eso es lo bello de la escritura. Sí. Y de compartir lo que uno escribe, porque muchas veces escribimos y lo dejamos como en el campo de lo indecible, lo dejamos guardado. Y hay que ser, creo yo que hay que ser valiente para leer lo que uno escribe. La verdad, para mí siempre ha sido un acto de valentía leer lo que uno escribe. Definitivamente. Porque a veces uno le da pena, o a veces uno siente que hay tanto de uno en eso que escribe, que tal vez las personas estés mostrando demasiado, o tal vez malinterpreten, no sé, lo que tú estás diciendo y en lo que tú estás inmerso. Hay una frase en un escrito que yo hice sobre por qué escribir, que yo dije como hasta qué punto está el escritor en su escrito y como eso también es una forma de cambio o de rebeldía frente a la forma en la que vive, el hecho de expresarse y tener la valentía de mostrarlo a otros. Y yo decía en una frase, decía como la escritura no es algo a lo que alguien quiera dedicarse pensando en lo que piensen los demás, porque para algunos de nosotros leer o ser leídos por alguien más es como mostrarnos tal y como somos y sentimos que hasta cierto punto estamos desnudos frente a los demás. Era algo parecido así, pero sí es como esa reflexión de que requiere cierta valentía, no mucha sí. valentía, porque también hay cosas en los escritos sobre ti que ni siquiera tú sabes que metiste. Y algo sobre esto de nosotros mismos en la escritura es algo que no sé si te pasa, a mí me pasa que yo me siento más fuerte en la escritura, es decir, cuando uno escribe, aunque hay cosas de mí, hay cosas que nunca me vas a escuchar decir en la conversación o en la vida diaria, pero las puedes encontrar en mis escritos. Sí, definitivamente. Y hacen parte de ti, pero no son cosas... O sea, creo que a veces soy más valiente para escribir, no sé, palabras o situaciones que tal vez me acobardo un poco decirlas como en voz alta o hablarlas, y cuando las escribo es mucho más fácil escribirlas. Sí. Y por eso también es muy difícil a veces leerlos. Es decir, si me pones a leer algo que he escrito,
que tal vez tiene cosas que no soy tan valiente cuando las digo en voz alta, me va a costar bastante, porque digo, no, pero es que cuando las escribí era un terreno muy seguro para mí, porque era un terreno como si yo no estuviera hablando, como si fuera un personaje que está hablando, una narración la que está hablando, y como que trato de intentar alejarme un poco de esas cosas que tal vez me dan mucha pena decir en voz alta. Es, wow. Yo le puse de título a este escrito del que les estoy hablando un poco de la cita que hice, más o menos refiriéndose a esto. Este escrito tiene el título de El grito silencioso del escritor. Creo que es algo más o menos así. O sea, nosotros nos sentamos y prácticamente estamos gritando todo lo que decimos en el cuento, pero hasta ahí llega. O sea, de ahí a que tú te pares a decir sin la historia, sin nada más. O sea, solamente el mensaje que querías decir. Crudo. De ahí eso no pasa. O sea, es muy No. difícil. Sí, es cierto. Así que estoy de acuerdo. Creo que me ha encantado mucho este ejercicio. Estoy emocionada por hacer el siguiente. Porque me ha gustado mucho. Entonces, muchas gracias, Dani, por haber leído tu maravilloso escrito. Gracias, Jelly. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.